cargas de diamantes, cambio de fotografía, Siento que pedías fotografías igual. Ah, no. Mentira. Y le pedía imágenes de su parte íntima y le enviaba él y la criatura también le enviaba. Le ofrecía diamantes con tal de que le envíe fotografías y que haga ciertos actos sexuales. Consideramos que puede haber más víctimas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de la semana de 24 horas aquí por Canal 9 del Sistema Nacional de Televisión. Diamantes por fotos, no era el intercambio de piedras preciosas por fotos. Sí, fotos a cambio del juego en línea, saldo, literalmente. Esta demostración es de que el juego en línea, el internet, es un verdadero peligro, pero sobre todo para los más pequeños. Juan Cáceres, buenas tardes. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes, también un saludo para toda la teleaudiencia. Y atención con esto porque el juicio oral y público por el quíntuple homicidio en el microcentro llega a su fase final. Este lunes se va a dar a conocer la sentencia. Hoy hablaba Bruno Marabel y pedía perdón por lo ocurrido. Yo sé que si ahora mismo les pido perdón a ustedes, al pueblo y a todo el mundo, no le voy a volver a traer a mi familia. Yo le dije a ustedes que no le maté a mi familia, pero que sí maté a Julio Rojas, hasta ahora solo tengo eso. A mí tampoco nadie me va a volver a devolver a mi familia, no voy a volver a estar con ellos con simple perdón. Yo no quise hacer lo que le hice a Julio Rojas, pero si yo no hacía eso ahora no iba a estar hablando. Y hoy fueron divulgadas las imágenes del circuito cerrado del momento de un robo a un supermercado, esto en la ciudad de Limpio. Los delincuentes se alzaron con 30 millones de guaraníes. Investigadores de la Policía Nacional accedieron a algunas de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del supermercado Pueblazo de Limpio, que fue robado en horas de la madrugada del lunes pasado por una banda de asaltantes, que incluso llegó a raptar al propio guardia de seguridad para poder ingresar a las oficinas administrativas, hecho que pudo corroborarse en estas primeras imágenes. Mientras los demás integrantes ejecutaban el plan de robo procediendo a violentar la puerta de acceso de la oficina administrativa. Una vez adentro, munidos de herramientas, violentaron la caja fuerte, logrando alzarse de esa manera con la suma de unos 30 millones de guaraníes. Uno de los criminales golpeó con su martillo la cámara que estratégicamente apuntaba hacia ellos, a modo de no dejar evidencias. De todos modos, en las imágenes de afuera, se pudo observar el momento de la huida de los delincuentes, ya con el botín en manos. Muchos detalles del código de acceso no tenemos porque todavía no hablamos con el guardia. Pues el guardia no nos va a brindar ese detalle. Ahora, lo que llama la atención es la cronología del caso, porque ellos manejaban bien, o sea, era exacto la hora que tenían que entrar, que había un solo guardia de seguridad. Utilizaban pocas personas involucradas directamente, que eran solamente 3. Calculamos que alguien se quedó en el volante del vehículo que quedó afuera, en espera de ellos. Llevaron la herramienta necesaria para abrir la caja. De hecho, se fueron con ese objetivo, pero no llevaban, por ejemplo, soplete porque no iban a necesitar, llevaban elementos, digamos, resistentes como para abrir ese tipo de caja fuerte. Porque ellos no pueden adivinar, saber dónde está la caja fuerte, por ejemplo. Muy poca gente también va a tener acceso a ese lugar. Puede ser un empleado o empleada que normalmente utiliza este tipo de negocio.
Pero sí que erraron en la caja que revisaron, porque había 3 cajas para revisar. Ellos revisaron la caja que tenía menos cantidad de dinero, que esto era sencillo, y lo demás es lo que tenía la fuerte suma, ¿verdad? Para este tipo de robo calculamos que mínimo tiene que haber 6 personas, porque siempre van a tener gente afuera que esté observando si por ahí movimiento de las patrulleras, que normalmente suelen estar por ahí, y que les tenga informado a la gente que está trabajando adentro, ¿verdad? Una vez concretado el plan de robo, los asaltantes liberaron al guardia de seguridad ya en la zona de Luque. La víctima relató en sede policial que fue agredido en varias ocasiones por los bandidos. La policía no descarta que más personas y vehículos hayan sido utilizados para la comisión del millonario atraco. Hablamos ahora del caso de las supuestas millonarias coimas dentro del INDER, porque se presentó ante la Fiscalía el exdirector de Administración y Finanzas, Diego de los Ríos, pero se abstuvo de prestar declaración. ¿Qué dijo su defensa? Que presentará documentos que avalan que solo seguía órdenes de sus superiores. El exdirector de Administración y Finanzas del INDER, Diego de los Ríos, finalmente se abstuvo a prestar declaración ante el Ministerio Público. No obstante, su representante legal explicó que él mismo se presentaría más adelante con más documentaciones que demostrarán que él simplemente seguía órdenes dentro del INDER. Él mismo está imputado por asociación criminal, lesión de confianza y cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice. Él es presidente del INDER. El señor de los Ríos jerárquicamente tenía una relación de dependencia. El presidente, la máxima autoridad del INDER es el señor Mario Vega. Era, o no sé si sigue en cargo. Si hubo una irregularidad, la responsabilidad debería recaer sobre el presidente. Y debería analizar yo la carta orgánica. Yo como abogado debería analizar la carta orgánica del INDER, ¿verdad? Y ver ese reparto de responsabilidades, porque ahí estaría la clave. Ahí se debe establecer en puridad quién es ordenador de pagos, quién tiene esa liberalidad para pagar. Ese es un elemento determinante. O sea, si bien es cierto, nuestro derecho penal no admite, ¿verdad?, la teoría de la obediencia debida en proceso administrativo, pero hay que también administrar realidades. El jefe, el presidente, dice, y recibe una orden, o cumplís o te vas. Esa es la clave. Y ¿su defendido estuvo en esa posición? Renunció. El Ministerio Público había solicitado la detención también de Mario Vega, el presidente del INDER, quien recusó al representante fiscal como así también al juez de la causa, por lo cual su suerte todavía se dilata. De momento el mismo todavía no se presentó ante la justicia y la causa sigue la investigación, incluso con más procedimientos en las oficinas del INDER en busca de más documentos que demuestren la eventual confabulación de varios funcionarios para pedir millonarias coimas. Y este fin de semana un joven trabajador, un repartidor de alimentos, murió atropellado aparentemente por un conductor alcoholizado. Raúl Bogarín está dándole seguimiento a este caso. Raúl Bogarín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aníbal, y a todo el equipo de 24 horas. Vamos a hablar acerca de este hecho que ocurrió el domingo aproximadamente a las 23:25 horas. Allí se puede observar en imágenes de circuito cerrado cómo un conductor en aparente estado etílico embiste de manera frontal a un motociclista identificado como Roberto Paul Sanabria, carísimo, de 24 años. Él es oriundo de San Pedro del Paraná, Itapúa. De esta manera estamos observando estas imágenes terribles, cómo fue arrastrando posteriormente a la motocicleta que quedó partida en dos prácticamente. El responsable sería en este caso José Rojas, de 21 años, quien iba a bordo de una Toyota Hilux. Se ve en las imágenes de circuito cerrado cómo intenta adelantarse y allí se produce esta colisión que ocasiona la muerte, en este caso, de Roberto Paul Sanabria. Vamos a escuchar lo que mencionaba en este caso el abogado Norberto Ferreira, quien es también el tío de la persona fallecida. Ocurrió el día domingo en horas de la noche, 23:20 de la noche aproximadamente. Paul, como lo dijiste, Paul estaba en su última salida de reparto. Estaba viniendo de Asunción de vuelta a su local para entrega de las cosas que tenía que dejar ahí en el local.
Y este joven, en estado etílico, en contrasentido a él, ingresa a su carril, lo atropella dándole prácticamente muerte de forma instantánea. Nosotros como familia nos constituimos al lugar unos 20 minutos aproximadamente después y encontramos ya ir a los fiscales desplegándose, a la policía, estaba toda cerrada la avenida. Y bueno, le encontramos ahí a Paul tirado en el suelo. Hay algunos testigos del Iberis también que nos comentaron las circunstancias de lo acontecido y que pudieron ver dentro de la camioneta de este joven bebidas, envases de bebidas alcohólicas, y que en un tramo de ese interín del choque se constituyeron también familiares de este joven a tratar de limpiar, por así decirlo, la escena del accidente. Además de eso, tenemos noticias de que dentro de la camioneta iban otras personas, junto con este muchacho José Rojas, que al suceder el accidente abordaron otro vehículo y se dieron prácticamente a la fuga. Este muchacho, este joven José, según el acta, dio positivo a un 0,73% de alcotés. Fue tomado por la Policía de Tránsito Municipal de Asunción. Eso nos informó la señora fiscal en el momento que nos constituimos hasta ese lugar. Este percance ocurrió sobre la avenida Santa Teresa y Madame Lynch. Allí se produce la colisión entre esta Toyota y también la motocicleta. También vamos a escuchar parte del desgarrador testimonio de la novia, quien mencionaba con lágrimas los sueños y anhelos que tenía con Roberto. Vamos a escuchar. Nosotros teníamos muchos planes y el domingo justamente él a las 11 era su salida, pero a veces le salía un pedido a las 10:55 o algo así. Entonces yo a las 11:07 más o menos le mensajé preguntándole si ya venía, porque nosotros nos teníamos que despertar ya a las 6 del lunes. Y a las 11:09 él me puso que enseguida voy, me puso. Y yo estaba revisando mi celular y por lo que se ve me quedé dormida. Y me desperté a las 12 y me extrañó que él no estaba, y miré si no alzó su moto o algo así. Yo no le escuché, tal vez en mi sueño. Y le comencé a llamar, no me contestaba, y unos 3 minutos después golpeó mi puerta a su compañero de trabajo para darme la noticia. Hace casi 2 años que vivíamos juntos. Y el año pasado no pudo estudiar arquitectura porque trabajaba en otra empresa y su horario era de 7 de la mañana a 6 de la tarde y sábados también. Y él, saliendo de la empresa que quedaba en Luque, llegaba a su facultad casi a las 7 y ya se perdía la primera hora de clase. E intentó con todas sus fuerzas, se dormía todos los días a las 3, pero no podía con las maquetas y el horario. Y entonces tratamos de comprarnos todas nuestras cosas. El año pasado él sacó para su moto en cuotas, estaba feliz, era la primera cosa que él sacaba de él. Y estaba muy orgulloso, nos faltaba poco para terminar de pagar. Y él la agarra y renunció a ese trabajo en este enero para buscar uno que sea así de medio tiempo, para poder estudiar por la noche. Y como por la pandemia no pudo irse a su facultad, consiguió un trabajo extra porque él necesitaba muchos materiales, la carrera es muy cara, necesitaba computadora, necesitaba un escritorio, muchos materiales. Entonces estaba tratando de juntar dinero, de modo que en este marzo pagar ya de una vez todas sus cuentas, o sea, todas las cuotas así de anual, y así ya estudiaba tranquilo. Yo le llamé a nuestros amigos que están allá y les di la noticia por celular, y le mandé un mensaje a su hermano diciendo que si puede salir un rato de la casa, que necesitaba que los amigos de Paul hablen con él. Y yo le expliqué a su hermano cuando nos fuimos a dejarla allá, que le pedí a ellos que le den la noticia porque no era una noticia para dar por llamada. Y su hermano se encargó de darle la noticia a su mamá y a sus otros hermanos. Bueno, terrible el testimonio de la novia de Roberto Paul Sanabria después de enterarse, en este caso, de este accidente fatal en la zona de la avenida Santa Teresa y Madame Lynch. Sí, te escucho, Aníbal. No, rápidamente, antes que converse con la fiscal del caso, bajo ningún sentido el conductor de esta camioneta puede alegar de repente alguna impericia, imprudencia del motociclista, porque el motociclista se nota perfectamente que en el video que tenía las luces encendidas incluso, y el que se adelanta es el conductor de la camioneta.
Así es, se puede observar en las imágenes del circuito cerrado que tenía la luz encendida el conductor del biciclo y que el que se adelantó en este caso es la camioneta. En imágenes del circuito cerrado también, minutos antes de producirse el impacto, se ve cómo se adelanta en alta velocidad y se produce la colisión. Y ahora vamos a pasar a Aníbal para saber la situación procesal en este caso de este conductor, quien sería el responsable en este caso de este accidente. Ya se encuentra aquí con nosotros la fiscal Karina Caballero para que nos comentes acerca de este accidente, qué es lo último. Primeramente, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, a nosotros nos toca asumir esta investigación y lo que le puedo contar es que nosotros hemos imputado por el delito de homicidio culposo, hemos solicitado por la gravedad del hecho y las circunstancias que ocurrieron, nosotros hemos solicitado al juzgado la prisión preventiva y además una caución real adecuada a los efectos de sujetar al imputado al proceso y a la resulta del proceso penal. Hemos sido notificados, ahora estoy siendo notificada de la resolución del Juzgado de Garantías número 4, por la cual hizo lugar a nuestro pedido como Fiscalía y ha ordenado y ha decretado la prisión preventiva del imputado. En este caso ha oficiado a la comandancia para su cumplimiento y ya tenemos también inclusive fecha para presentar nuestro requerimiento conclusivo final, ya una vez que terminemos con toda esta investigación. ¿Dónde guardará reclusión el joven? Bueno, según la notificación que nos ha llegado del juzgado, el juez ha decidido y ha ordenado que deberá guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o en el establecimiento más adecuado al cumplimiento de la presente orden judicial. Recordemos que las cárceles están con un problema de superpoblación en algunos casos y entonces administrativamente e internamente ellos van ajustando su población carcelaria conforme a las decisiones internas que toman los directores de las cárceles, ¿verdad? Lo cierto y concreto es que el imputado tiene que guardar reclusión en un penal. Ahora, en principio la carátula es homicidio culposo, pero ¿esto podría cambiar a medida que avanzan las investigaciones? Por supuesto que sí, porque recuerda usted que el accidente de tránsito recién ocurrió el día lunes, de madrugada, o sea, ya el domingo para lunes, es decir, ayer. Entonces, nosotros ya hemos recabado algunos datos, sin embargo, todavía nos faltan los circuitos cerrados para ver el trayecto. Todavía no tengo, por ejemplo, el informe del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional que hizo una planimetría, un dibujo, me tiene que detallar e informar todo lo que haya, todas las pesquisas que ellos levantaron en el lugar de los hechos, las tomas fotográficas y un informe completo técnico sobre el accidente. ¿Y forense también? Y forense también, por supuesto. El informe del médico forense ya tenemos porque in situ estuvimos ahí y él ya nos comentó cuáles fueron las heridas que sufrió, el mecanismo que sufrió el ciudadano paraguayo fallecido lastimosamente en esta circunstancia. Eso sí ya tenemos y por eso es que nosotros en principio y lo rápido y lo primero que uno al llegar al lugar de los hechos se percata es que ahí ocurrió un homicidio culposo en principio. Con el transcurso del tiempo, yo creo que en esta semana más o menos, puede ser, cuando tengamos acceso a los circuitos cerrados, tendremos un panorama mucho más claro para ir avanzando en qué fue, cómo sucedió, qué sucedió antes del impacto, cómo venía manejando la camioneta, o sea, muchos detalles que todavía no tenemos. Además, después de lo que pasó también, porque ya en imágenes difundidas de circuitos cerrados se ve también que llegaron personas incluso a subir en el vehículo que estuvo involucrado en el percance. Así mismo, en este momento no tenemos la identidad de esas personas, entonces vamos a realizar las pesquisas necesarias para poder obtener esas identidades y quiénes son las personas que realizaron estas conductas. Una vez que tengamos exactamente detallado y bien descrito qué fue lo que pasó ahí, momentos y segundos después del impacto, hasta que llegó la policía, porque recuerda que sucedió el impacto, el accidente propiamente dicho, y transcurrieron unos minutos hasta que recién llegó la patrullera.
Posteriormente llegamos a la comitiva fiscal, pero en esos segundos, en esos minutos, sucedieron cosas que nosotros tenemos que verificar para ver qué más podemos aportar a la investigación, sobre todo en cuanto a conducta de los ciudadanos. Muchas gracias, fiscal. Karina Caballero, entonces con relación a este percance fatal que ocurrió, reiteramos, sobre la avenida Santa Teresa y también Madame Lynch. Con relación al supuesto autor del hecho, entonces ya guardará prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú, compañeros. Y bueno, y destacar lo que decía la fiscal, una eventual modificación de la imputación inicial, que es homicidio culposo, depende bastante de los estudios planimétricos y de las testimoniales que vayan a realizarse, a tomarse en el transcurso de los próximos días para, repito, eventualmente llevar esta imputación a homicidio doloso, porque te decía el abogado y también familiar del fallecido Raúl, que la graduación de alcohol era de algo así como 0.74. Así es. Bueno, prisión preventiva entonces para este joven de 21 años, conductor de la camioneta. Así mismo, Aníbal, él es José Rojas, quien estará guardando reclusión, reiteramos, en la penitenciaría de Tacumbú, o donde así lo puedan tener, porque recordemos también, como dijo la fiscal, hay hacinamiento en las penitenciarías. Bueno, ya dependerá de las autoridades penitenciarias entonces, en el marco de la ley penitenciaria que les da esa licencia para trasladar o mantener en determinados reclusorios a los procesados. Gracias, Raúl. Hasta luego. Y en otra información, comentarles que continúa la tensión en la zona de Encarnación por la situación con la frontera allí en la Argentina. En la fecha, por ejemplo, se reunieron autoridades nacionales con representantes de los distintos gremios del grupo económico para buscar una situación y una salida a esta crisis financiera en esa parte de la República. Los paseros, por otro lado, continúan con las manifestaciones. Luego de la manifestación de trabajadores de fronteras en Encarnación por la situación que se vive en el sur del país, las autoridades nacionales llegaron hasta la gobernación de Itapúa, en donde se reúnen con comerciantes y paseros para buscar una solución. El ministro de Relaciones Exteriores manifestó que aún no hay un plan, pero que sí hoy, después de la reunión, estarían teniendo ya una solución para esta parte del país. Venimos a escuchar a la ciudadanía, a las autoridades, a los medios de prensa, lógicamente, para dentro de ese marco de diálogo que venimos sosteniendo, tratar de encontrar una solución y una salida a este momento tan difícil que están viviendo. ¿Hay un planteamiento por parte de los comerciantes y se supone que ya tienen que traer una respuesta? Tenemos conocimiento de varios planteamientos que se hicieron, pero ustedes coincidirán conmigo que la mejor manera es el diálogo cara a cara, con presencia. ¿Cuánto tiempo más dialogar, ministro? 5 meses se presentó el plan de reactivación económica para Encarnación. Ustedes saben que el gobierno nacional ya hace un mes manifestó estar en condiciones de reabrir las fronteras. Pero como ustedes saben, incluso mejor que yo, porque son de la zona y de la ciudad, esta frontera une a dos pueblos hermanos, a dos países vecinos, con vínculos muy fuertes. Entonces, la decisión tiene que ser al más alto nivel de dos personas. Por otro lado, varios gremios continúan con las manifestaciones en Encarnación. Cerraron el acceso a los camiones frente a Navegación y Puertos para esperar una respuesta favorable después de esta reunión. Nosotros estamos hoy acá parados y cerrando esta entrada y salida de camión hasta que no tengamos una solución. No queremos promesas, solución. Ahí nosotros nos levantaremos, pero si no tenemos solución, esto sigue, porque es la hora, el momento de ser escuchado y atendido como tiene que ser. Entonces, yo creo que la necesidad y la angustia que está pasando esta familia, no nos merecemos los itapuenses. La desidia del gobierno no nos merecemos. La desigualdad no nos merecemos. Somos seres humanos, somos paraguayos y hay una constitución que nos ampara, que el gobierno creo que está olvidándose de eso.
Seguramente que estarán escuchando y quiero decirle, gente, autoridades, peyocó la camión da Peipotay no Orojapu, porque nosotros estamos preparados para ligar, estamos preparados para lo que sea. No nos va a atajar la lluvia, no nos va a atajar el viento, no nos va a atajar a nada. Si ya aguantamos 8 meses de hambre, de angustia, de impotencia, porque el gobierno no nos asiste, no nos cuesta nada prender un camión si no nos van a respetar. La reunión de autoridades nacionales y del departamento de Itapúa será clave para el levantamiento de varias medidas por parte de los trabajadores, quienes piden una solución después de casi 8 meses de estar sin actividad económica en el sur del país. Y esta tarde, Benigno López oficializó su renuncia como ministro de Hacienda del gobierno de Mario Abdo Benítez al recibir la propuesta oficial para ocupar una de las 4 vicepresidencias del Banco Interamericano de Desarrollo. En la presidencia de la República manifestaron lamentos por la salida de uno de los hombres fuertes en el equipo económico del gobierno. El sucesor va a ser nombrado en las próximas horas, dicen allegados al presidente. Debe ser un gran profesional, dijo el asesor de la presidencia, Dani Centurión. Y Benigno López publicaba varios tuits en donde hacía un descargo bastante extenso acerca de la situación en que se da su salida. Vamos al tuit inicial, por favor. Vamos a repasar lo que decía esta tarde en la serie de tuits de Benigno López Benítez. Vamos al primero, por favor, para confirmar la renuncia al cargo del ministro de Hacienda con el que me honró el presidente Mario Abdo el 15 de agosto de 2018. Fueron más de 26 meses de intenso y desafiante trabajo en la post-transformación de nuestro querido Paraguay. En otro tuit señala: en este tiempo comprendí que la pandemia nos genera un sentido de urgencia histórica y nos compele a establecer un pacto social responsable para facilitar una rápida y sustentable recuperación. Todas las acciones tomadas desde Hacienda apuntan a ese objetivo. Y en otro punto señala también aprendí la necesidad de repensar nuestra democracia como tal, poniendo al ciudadano en el centro del modelo de desarrollo. El progreso será posible si conciliamos las acciones de emergencia con reformas sistemáticas. Será compleja y requerirá de sacrificios de todos. En otro punto también hace referencia a que se incluyó al sector privado en las discusiones sobre políticas públicas, en la Comisión del Gasto Público, de la Comisión Tributaria, el Fondo para la Excelencia en la Educación, la Comisión para el Plan Nacional de Transformación Educativa y en la Estrategia Nacional de Innovación. En otro punto también señala, debemos avanzar en la transformación del Estado, mejorando lo que funciona adecuadamente con el objetivo de lograr la resiliencia y recuperación de nuestro país, guiado por la calidad, inclusión y equidad como principios rectores, que es la hoja de ruta que nos propusimos. Y en el siguiente tuit hace una respuesta a la innumerable cantidad de críticas que recibió principalmente en este tiempo de pandemia. Seguro me habré equivocado, el ser humano es esencia falible, pero pensarlo que lo que hacíamos fue siempre en beneficio del país y de su gente. Finalmente, para mí fue un honor haber formado parte de este gabinete, de haber tenido la oportunidad de liderar un gran equipo en Hacienda y poner en marcha las primeras acciones de esos cambios necesarios para nuestro querido Paraguay. Ya el gobierno había anunciado, por lo menos algunos allegados, quiénes podrían ser los reemplazantes, y se manejan varios nombres. Quienes suenan más fuerte son 4 principalmente: Óscar Llamosas, viceministro de Administración Financiera. Por otro lado, la viceministra de Economía, Carmen Marín, también se llegó a mencionar el nombre del director de Itaipú, Ernst Bergen, y también el director de Tributación, Óscar Orue. Vamos a ver finalmente, después de esta danza de los nombres, porque igualmente se tiraron estos nombres para ver qué reacción tenían, va a quedar finalmente como líder del equipo económico en el Ministerio de Hacienda. Pero se dijo también, Juan, de que sería alguien de la casa, que se promovería a alguien de la casa. Ergo, alguien del Ministerio de Hacienda. Está entre esos 3. Yo me juego por Carmen Marín. Aunque igualmente el nombre de Llamosas fue también bastante... Entre Llamosas, Marín y, ¿por qué no, Orue? Orue, aunque está haciendo muy buen trabajo en tributación. Decía el asesor Dani Centurión, yo me juego por Llamosas y esto podría costarme el puesto.
decía más temprano. Bueno, él es que está más cerca del presidente, por eso tendrá mayor información que nosotros. Llamosa, que ya viene ocupando cargo de viceministro y ya conoce la dinámica del Ministerio de Hacienda y es una persona de confianza de Benigno López. Al igual que Carmen Marín, ¿verdad? Sí. Y si Carmen Marín es designada ministra, 2 ascensos en un año, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y igualmente los 3 nombres con Óscar Orué mantienen una trayectoria impecable, por lo menos en el manejo económico. Muy buenas críticas y muy buen desempeño durante la pandemia también. Son de la casa y han hecho carrera. Sí, señor. Y a continuación vamos a mostrarles la precariedad con la que funcionan nuestras instituciones, por sobre todo el interior del país. Una institución, una dependencia muy importante para cualquier país. Estamos hablando del registro civil y fíjense, decíamos, la precariedad de la oficina del registro civil número 542. Este registro está ubicado en la colonia indígena Arroyo Guazú, distrito de Mingaporá. Desde hace 11 años funciona en estas condiciones y su responsable pide mejores condiciones para mejorar su trabajo. Alejada y olvidada en lo más recóndito del departamento de Alto Paraná se encuentra la comunidad indígena Arroyo Guazú, situada aproximadamente a 40 kilómetros de Mingaponá y a unos 170 kilómetros de la capital departamental. En dicho lugar, hace 11 años, funciona la oficina del registro civil, en una precaria instalación que devela el poco interés de las autoridades, que deben garantizar las condiciones apropiadas para el buen servicio a la sociedad. Las necesidades son cuantiosas y la realidad es preocupante. Llegamos a la comunidad indígena conocida como Arroyo Guazú del distrito de Mingaponá para conocer el registro civil número 542, que hace 11 años funciona de esta manera, pasando todo tipo de adversidades. Sí, apenas esta necesidad se arecó, ya se va a ver la oficina. Primero ir a hacer muebles, escuela en Tanmanda, recoja, pero vengo a hacer la necesidad de cuadro. ¿O que ya veo bien los documentos de cuepa? Sí, o que ya ve si pea catuete hoy la perder la fotocopia o mi año entender te ve el libro cuera agüe coguete con anga pedena. ¿Vos año mandé la pea ella tendés a con lugar? A 11 años más a partir de 2009 el año primero que allá por la trabajo fuera. El logo del registro civil, grabado por un polvoriento pedazo de metal, más que la clara evidencia de la ausencia del Estado para con los indígenas. Para prestar el servicio en otras comunidades, Esteban Piris debe trasladarse en una motocicleta por horas, llevando todo lo necesario para cumplir cabalmente con su labor. Única oficina la Arroyo Guazú, pero ya la parte indígena. Andrés, no era un mumburío viajar y mumburío ya pongo los documentos. Sí, hace a veces mi cacique escuela o se no es ahora antes más ya ni primero va a cargar ese libro escuela ese bolsón de ese mochila ve allá. ¿De moto Ari? Sí, moto ve. El encargado de este lugar afirma de que también necesita mobiliarios y una construcción acorde a este servicio para brindar siempre lo mejor a los pobladores de dicha comunidad. Ten local especial a guardar anual ese documento fuera, ese libro fuera. Gracias a Dios con la mueble humilla ya mediante directora ya conseguí, más si no andai catuya güero porque andai por el lugar. Ella por mí vio el casamiento don Esteban Bateco. Sí, a veces, hoy ni mila, yo violaba. ¿Dejo a poder nacer? Sí, a pesar de nacer, a estudiar, a terminar ese estudio del primer grado hasta sexto curso. Urgen políticas claras que amparen a los nativos, quienes son eslabones fundamentales para el desarrollo de sus comunidades. Así se ve Ciudad Capital a estas horas, pero la información nos lleva desde Asunción hasta Ipané,
donde ocurrió un robo. El blanco, una farmacia. La historia la tiene Alejandra Pereira. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Un saludo también para todos los compañeros y los televidentes. Y como se puede observar en estas imágenes de circuito cerrado, ni la tormenta, ni la lluvia, ni el fuerte viento pudieron detener a estos dos hombres que ingresaron de forma violenta a esta farmacia, bien ubicada en el centro mismo de la ciudad de Ipané. Ellos rompieron la puerta de vidrio con una piedra, ingresaron directamente a la caja, se alzaron con dinero en efectivo, también con una computadora y un poco de dinero que la señora tenía guardado. Nos decía la propietaria de este local que es la primera vez que ingresan a su comercio, en este caso a la farmacia, pero que sí ya hay varios vecinos que están denunciando que hay varios delincuentes que están al acecho. Vamos a escuchar lo que nos decía la propietaria de este local. La mañana después me encontré luego con la sorpresa de que el blinde totalmente roto, ¿verdad? Y entraron en horas de la madrugada, aprovechando el mal tiempo. Sí. ¿Qué se llevaron, doña Nilda? Se llevaron monitor de la caja, teclado y monedas que había dentro de la caja. Después se llevaron carteras, pañales, monedas de 1000 guaraníes, de 500 guaraníes, como quizás 300 tal vez, ¿verdad? Que así en bolsas, ¿verdad? De bolsitas en la caja misma. Sí. Y se agarraron con eso porque primeramente la caja lo que intentaron abrir. No abrían la caja, ahí fue que estiraron el monitor y todo eso, pero después vuelven y buscan otra vez algo, ¿verdad? Como lo que se vio en la cámara. Están investigando, dijeron. Y no hay todavía, como hay repetidas veces, que ya están visitando casas particulares y lo que dije, piensan de que posiblemente se trate de la misma persona. Porque ya están ingresando entonces en otros comercios aquí de la zona. Acá cerca al lado hay una ropería, ahí también ingresaron en hora de la madrugada entre 2 y así un ratito nada más y salieron enseguida. Después también a la vuelta sobre la calle principal entraron en una casa particular también. Esto es lo que nos decía la señora Nilda Morel. Ella también aseguró que por fortuna se pudo capturar estas imágenes que pueden ser de gran ayuda realmente porque las imágenes son de buena calidad para poder llegar a estas personas. También hizo un llamado de atención a los agentes policiales de la zona, ya que como ella misma mencionaba, aparentemente estas mismas personas serían también las que ingresaron en varios locales comerciales de la zona. Bien, excelente, Alejandra. Gracias por este completo reporte. Buen resto de jornada. Buenas noches. Y la laguna Cerro de Piquetecué sigue siendo noticia, esta vez porque la empresa señalada de dejar la laguna con este color púrpura nuevamente estaría trabajando pese a la prohibición. Y dice un reporte del Ministerio del Ambiente, MADES, que tras recibir la denuncia de vecinos del lugar, fiscalizadores del Ministerio del Ambiente, en conjunto con concejales municipales de Limpio, la Policía Nacional y propios denunciantes, constataron que la empresa World Trading seguía funcionando de forma totalmente ilegal, ya que cuenta con una prohibición para seguir operando y además el Ministerio del Ambiente había suspendido su declaración de impacto ambiental. Se trata, como decíamos, de la firma que se dedica al pelambre de cuero ubicada en Piquetecué, World Trading. Esta situación fue verificada desde la vía pública, por encima de la muralla, ya que nuevamente no permitieron el ingreso de los funcionarios del Ministerio del Ambiente. La firma cuenta con un sumario concluido en el marco de la investigación realizada por la contaminación de la laguna Cerro, que arrojó sanción de una multa por más de 1.600 millones de guaraníes. Y esta tarde, a las 17 horas, desde la asesoría jurídica del Ministerio del Ambiente, pidieron justamente a la Fiscalía que tramite una orden de allanamiento ante el juzgado competente para que fiscalizadores del Ministerio del Ambiente ingresen a las instalaciones de la empresa World Trading para certificar que efectivamente, a pesar de la prohibición, esta empresa, esta pelambrería sigue operando.
Mucha atención con esto que les vamos a contar porque es alarmante el aumento de casos de violencia en lo que va del año 2020. La Fiscalía dio a conocer los números relacionados a este gravísimo problema y vamos a ver qué nos dice en cuanto a denuncias este año. Estamos viendo ahí que el mes de enero es el mes que representó la mayor cantidad de denuncias. O sea, si hablamos de denuncias, hablamos de gente que se animó a presentar cargos ante la justicia. Bajó un poco en abril y mayo y ahora nuevamente en agosto y septiembre se da un repunte muy importante acerca de los casos de violencia. ¿Cuáles son estos casos? Son 18.623 solamente este año, 80% de las víctimas son mujeres y 20% incluye a hombres e hijos. Y uno se pregunta en el caso de los hombres, ¿en qué casos ellos son víctimas de violencia principalmente? Nos decía la fiscal María Segovia que los hombres son violentados principalmente en el ámbito psicológico y en especial este año 2020 en el sentido de que no pudieron llevar el pan a la mesa principalmente por el tema de la pandemia. Así que de esa manera también sufrieron los hombres dentro del ámbito familiar. Vemos otros datos porque solamente la capital del país, Asunción, registra 3.297 casos. Pero recordemos que esto representa solamente un subregistro porque se cree que la cantidad de denuncias sería el doble y no solamente Asunción, sino también a nivel país. Hoy también las autoridades hicieron un reconocimiento, un mea culpa de por qué se da esta situación. Y ojo con lo que dijeron, porque hablaron de que la prohibición de alejamiento, esa popular medida judicial que se establece en casos extremos, no se está cumpliendo, no hay forma de controlar. Y por otro lado, la policía se ve sobrepasada en este momento, no hay forma de controlar y por otro lado, tampoco existe forma de contener a una persona que está bajo el efecto de las drogas o el alcohol, que es generalmente cuando una persona, generalmente los hombres van en busca de su expareja o de su pareja que precisamente está planteando una eventual separación. Y por último, el desistimiento de la denuncia. Este es un grave problema, pero hay que aclarar en este caso que la Fiscalía lanza un mensaje muy importante. Una vez que la denuncia es presentada, la Fiscalía tiene la obligación de seguir con la investigación debido a que se trata de un caso de urgencia. Escuchemos lo que decía la fiscal María Segovia. Pero ¿dónde estamos fallando, Carlos y Juan, en las medidas de protección? Claro. Todavía no hemos encontrado la forma de dar, porque esa protección perimetral de prohibición de acercamiento no se está cumpliendo. Y uno de los factores que no se cumple es increíblemente los efectos de aquellas sustancias desinhibidoras, como el alcohol y las drogas, que estas personas consumen, hacen que no tengan respeto a la autoridad como la Policía Nacional, a pesar de contar con una unidad también especializada, una división especializada, están sobrepasados, porque nuestros números realmente son escalofriantes. Cada uno de nuestros números, estas 18.000 personas, son potencialmente el día de mañana o es un feminicidio o puede ser un homicidio o una lesión grave. Nadie tiene derecho a agredirte, a insultarte, a humillarte, a decirte una grosería que te afecte emocionalmente. Sobre todo tu pareja o la persona con la que convivís o el familiar con el que convivís. Entonces, ese es el primer indicador, una mala palabra, una ofensa de aquella persona con quien convivís. Luego está aquella situación que ya se va volviendo costumbre o constante en el tiempo. Atendamos que violencia familiar hoy ya no exige la habitualidad. ¿Eso qué significa? No hace falta que te haya cacheteado 2 veces o que te haya insultado 2 veces. Una sola vez que haya ocurrido la situación de violencia configura violencia familiar. Y precisamente ahí es donde empieza el círculo de la violencia. La fiscal estaba muy preocupada por mucha gente que está normalizando los casos de agresión y los casos de violencia que en primer lugar empiezan de una forma como inocente, incluso cuando la víctima está justificando el hecho de ser
víctima de violencia. De hecho, el primer rasgo de violencia en una pareja y habitualmente en la mayoría de los casos de hombre a mujer tiene que ver con esa violencia psicológica, verbal. Luego está también esa violencia económica, porque es el hombre el proveedor que somete a la mujer a estar en la casa, por ende él es el que aporta y el que manda. Finalmente termina esto en una violencia doméstica y lamentablemente en algunos de los casos incluso termina en feminicidio. De los 16.000 y poco de casos desde enero hasta septiembre, estamos hablando en una cifra alarmante de un promedio de más de 2.000 denuncias a nivel país por mes. Es alarmante la cifra. Exactamente, y el subregistro que nos habla de que esto sería el doble. El doble. Bueno, y siempre escuchamos, compañeros, mi denuncia no fue escuchada, la policía no me quiso tomar la denuncia o la fiscalía no actúa. Hoy le preguntamos a la fiscal Segovia, ¿qué es lo que tiene que exigir la víctima de violencia que se va y que se anima precisamente a presentar su caso? Escuchemos la respuesta. Ustedes que están viendo estas noticias no están solas. Somos una red interinstitucional de apoyo a mujeres víctimas de violencia. No se preocupen, sus hijos también serán apoyados, sus hijos menores. Tenemos para eso, conjuntamente el Ministerio Público está trabajando con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de la Defensa Pública. Aquí en Asunción nosotros contamos con una defensora pública especializada en apoyar jurídicamente, en asistir jurídicamente a las mujeres víctimas de violencia por Ley 5.777/16. Usted como víctima, mujer, al acercarse a una sede policial, al recurrir al 911 o al teléfono del Ministerio de la Mujer 137, tiene derecho a exigir que su denuncia sea tomada como una denuncia de urgencia, porque los casos de violencia familiar, por una instrucción de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, son denominados urgentes. ¿Eso qué significa? Que el agente fiscal de turno, inmediatamente a tener conocimiento de una situación de violencia familiar, debe arbitrar las medidas de protección a fin de que esa víctima no vuelva a sufrir hechos de agresión y posteriormente recibir la asistencia del Estado. Igualmente, se inicia la persecución penal contra el agresor. Bueno, hay una campaña vigente que se llama Metete. Y la forma más gráfica de mostrar un poco esto es mostrando a una mujer que se está ahogando. Creer que una mujer víctima de violencia puede superar el problema sin ayuda es como esperar que ella nade hasta la orilla para salvarse. Así que por eso se pide al entorno más cercano de la víctima que pueda actuar en tiempo y forma. 137, recordemos, es el número habilitado para denunciar los casos de violencia. El dato que me llamó muchísimo la atención y que es muy relevante de lo que dijo la fiscal es que para que se configure el tipo penal de violencia doméstica no hace falta que las agresiones sean consecutivas. Con una sola es suficiente para erradicar esa denuncia. Y finalmente también comentar que de la cantidad total de denuncias registradas por la Fiscalía y que forman parte de estas estadísticas desde enero hasta septiembre, se destaca que del total el 80% allí aparecen mujeres como víctimas. Pero ojo, con el tema de la pandemia, del aislamiento obligatorio por varios meses, ese 20% restante corresponde a hombres que acudieron ante la policía, ante la Fiscalía, a denunciar también algún tipo de violencia verbal, física, y hacía referencia a la fiscal a que mucho tiene que ver con la situación de la figura masculina de proveedor. Pero ese proveedor se quedó sin trabajo, por ende quedó en la casa y era permanentemente maltratado, no solamente verbal, sino físicamente, contaba la fiscala, y ese es el 20% del total que hacía referencia sobre las denuncias durante estos 9 meses. Un tema muy importante para cerrar nada más. Hay herramientas que provee la Fiscalía y un montón de instituciones para resguardar a las víctimas, tanto hombres como mujeres. Bien, excelente. Vamos a seguir hablando en esta ocasión de un asalto a mano armada. Como siempre, cualquier tipo de hecho de violencia siempre conlleva un grado de violencia y de brutalidad.
Un millonario atraco se registró en la noche de ayer en la colonia Libertad, distrito de San Rafael del Paraná, donde resultaron víctimas miembros de una familia. Los desconocidos actuaron con capuchas y estaban fuertemente armados. Fueron 4 los delincuentes quienes atacaron a miembros de una familia en San Rafael del Paraná. Estaban encapuchados y fuertemente armados. Redujeron a las víctimas y se llevaron la suma de $8.000 americanos. Es así, en esta ocasión vamos a resaltar la información que hemos recepcionado de la Comisaría 89 Tembeú, Distrito San Rafael del Paraná, sobre supuesto hecho de robo agravado, en la que habría acontecido en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Libertad de esa localidad, donde habría sido víctima el ciudadano Eleuterio Brizuela Rejala, de 59 años de edad, y el hecho punible consistiría en la suma de $8.000 americanos, según la denuncia que él ha hecho la comisaría jurisdiccional. ¿Las circunstancias? Bueno, él manifestó que se encontraba en el interior de su vivienda, interín que llegaron 4 personas al género masculino con pasamontaña, con arma de fuego, intimidándola a él, y bueno, él no puso resistencia y ha hecho entrega de la suma ya mencionada. Bueno, eran 4 personas, irrumpieron su intimidad familiar y él no puso resistencia. Es más, la vestimenta de las personas eran ropas oscuras, con pasamontaña y todo, y bueno, él tomó prioridad, y lo que corresponde en esta situación es la vida, y él no puso resistencia, y bueno, le pidieron dinero, él entregó todo lo que tenía y según su denuncia consistiría en la suma de $8.000 americanos. Se subentiende, son datos que está en línea de investigación a instancia de la Comisaría Jurisdiccional y también en forma conjunta con el Departamento de Investigación de Delitos de la Zona. Están trabajando y bueno, los detalles ojalá Dios quiera que podamos estar compartiendo muy pronto en cuanto primeramente la identidad de los supuestos autores y posteriormente la aprehensión, lógicamente. ¿No actuaron con violencia, Ricardo? No, no resaltó violencia, pero sí muy preciso en su reacción de estos desconocidos. Las víctimas no se resistieron tras ser amenazadas por los delincuentes, quienes después del hecho se dieron a la fuga. Los uniformados aún no manejan datos de quiénes podrían ser los autores de este asalto. Yo sé que si ahora mismo les pido perdón a ustedes, al pueblo y a todo el mundo, no le voy a volver a traer a mi familia. Yo le dije a ustedes que no le maté a mi familia, pero que sí maté a Julio Rojas, hasta ahora solté por eso. A mí tampoco nadie me va a volver a devolver a mi familia, no voy a volver a estar con ellos con principio del perdón. Yo no quise hacer lo que le hice a Julio Rojas, pero si yo no hacía eso ahora no iba a estar hablando. Y a continuación vamos a escuchar al abogado René Azuaga, representante legal de la Iglesia Belén Pentecostal del Paraguay, deslindando responsabilidades con relación a las denuncias de presuntos casos de abuso sexual. De que nosotros no somos una secta. La Iglesia Belén Pentecostal Libre del Paraguay es una institución reconocida por decreto número 1449 del año 89. Tenemos nuestro estatuto reconocido por el Poder Ejecutivo, que es el 8118/89. Tenemos nuestro registro único de contribuyentes, nuestro RUT. Por tal motivo, puedo confirmar que la Iglesia Belén Pentecostal no es una secta, es una iglesia legalmente habilitada, la cual estamos regidos por el Ministerio de Educación en su sección culto. En segundo lugar, quiero informarles a todos los miembros de esta institución, cada uno de los hermanos y las hermanas de la Iglesia Belén Pentecostal Libre del Paraguay, quiero que se sientan seguros, tranquilos y conformes. ¿Por qué? Se ha iniciado una investigación penal, una causa abierta a un ex miembro de esta institución, al señor José Félix Villalba, por un supuesto hecho de acción penal privada. Privada digo porque las acciones penales son personales. Por tal motivo, la Iglesia Belén Pentecostal Libre del Paraguay no está siendo investigada, no va a ser intervenida, no va a ser clausurada
ni tampoco, así como están diciendo en redes sociales, que van a venir a destruir el inmueble del templo para buscar un supuesto túnel. Eso es falso. En fecha 20 y 21 de este mes, en emisiones de un canal, se ha utilizado un video haciendo referencia a que ese video era parte de las ceremonias eclesiales en las cuales actúa la Iglesia de Belén. Quiero desmentir categóricamente tal situación. Esa ceremonia se realizó, esa fue una ceremonia particular. La persona de vestido azul a la cual apuntaron que fue acosada, ella se llama Ana, ella se comunicó conmigo, escribió en su muro, en su perfil de Facebook, desmintiendo tal situación y diciendo, en ningún momento yo fui obligada para aquel acto, yo voluntariamente me presenté, en aquel acto estuvieron nuestros padres y ellos estaban haciendo de manera particular, en un local privado, fuera de la institución, una ceremonia de clausura por ese civil. Ese video tiene el logo de la institución, por tal motivo yo quiero desmentir, no fue en la institución. Eclesialmente nosotros no hacemos esas ceremonias de presentar señoritas a los pastores, eso no existe, eso es una falacia, es una mentira. Esa ceremonia fue hecha, la que aparece en el video, pues fue de manera particular, en presencia de cada uno de los padres de estas señoritas. Y también en el video original se puede ver que primero pasaron las señoritas integrantes de este grupo coral, luego estaban los hermanos, los varones adolescentes. Todos pasaron a saludarle a esta persona. No es un acto eclesial de la iglesia, desmiento categóricamente, fue un acto privado y en ningún momento podemos confirmar que fue para presentarle señoritas a ellos. Nosotros llegamos a conocimiento de estos supuestos hechos en fecha 15 de septiembre, en la cual se llegó a estado público. Habíamos recibido la renuncia de este señor, José Felipe Villalba Casco, el 20 de agosto. Él había presentado una nota de renuncia, no sé cuál pudo haber sido la razón. ¿No mencionó la razón? No puedo decir porque no estoy al tanto, como te dije, yo tengo el poder hace tan solo unos días y no tengo esta respuesta para usted, Joel, ni para la teleaudiencia. Pido disculpas por tal punto, pero tengo la nota en la cual él presenta el 20 de agosto su renuncia al cargo de ministro encargado de la filial de Ciudad del Este. No sé los motivos, Joel. Creo que cuando él se presente, porque creo que tiene una indagatoria el 23, mañana, y ahí probablemente lo va a decir, no sé, yo no vengo a representarle a él ni a ninguna de las víctimas, de las supuestas víctimas, solamente vengo en representación de la institución a limpiar la imagen y el buen nombre de esta institución. Contigo, ¿cierto que hacías recargas de diamantes, cambio de fotografías? ¿Cierto que pedías fotografías igual? No. Mira. Y le pedía imágenes de su parte íntima y le enviaba a él y la criatura también le enviaba. Le ofrecía diamantes con tal de que le envíe fotografías y que haga ciertos actos sexuales. Consideramos que puede haber más víctimas. En instantes, este tema bastante sencillo y sensible. Sencillo para aprender nosotros padres de qué manera cuidar a nuestros chicos y sensible porque si llega a ocurrir es una situación muy, muy compleja y complicada. En instantes, los detalles y las advertencias por parte de la Policía Nacional a través de su unidad de cibercrimen. Mientras tanto, una mujer fue herida con un machete, luego de enfrentarse a un delincuente que ingresó a través de la ventana de su casa. A pesar de ser herida, la víctima logró ahuyentar al bandido, quien se fue con las manos vacías. ¿Dónde ocurrió esto? En la zona de Trinidad, departamento de Itapúa. Un hombre ingresó a una vivienda por la ventana, machete en mano, atacó a una mujer quien se resistió. La misma se enfrentó a este delincuente y logró salvar su vida luego de ser herida con un machete. El sujeto tuvo que huir sin llevarse nada de valor.
Bueno, es así, tenemos el informe de la comisaría 30 de Trinidad sobre un supuesto hecho de tentativa de hurto domiciliario y herida de persona con arma de labranza machete. Esto habría acontecido en el interior de una vivienda ubicada en el barrio San Miguel de la localidad de Trinidad específicamente, donde resultó víctima una ciudadana de 24 años de edad, Angelina Ramírez Gómez, domiciliada en el citado lugar, quien sufrió una herida a la altura de la cabeza específicamente. Bueno, ella manifestó que se encontraba en el interior de la casa con su sobrino menor de 9 años de edad. En un momento dado escuchó ruido en la ventana creyendo que era el viento, ya que en ese momento estaba lloviendo. Lo cierto es que ella posteriormente visualizó a una persona del género masculino con tapaboca y ropa oscura, y bueno, quien tenía un arma, un machete en la mano. Ella forcejeó y fue en ese interín que recibió una herida a la altura de la cabeza, pero vaya a saber la intención de este desconocido. Lo cierto que pudo ella evitar mediante esta situación de percatarse a tiempo, por decirlo así, y bueno, el coraje de la misma de poder luchar con su ocasional agresor. Bueno, se opuso y bueno, a pesar de la herida evitó el hecho que pretendía el sujeto. Así mismo, como le estoy diciendo, vaya a saber las intenciones de este desconocido, que pudo ser evitado mediante esta intervención valiente por parte de esta mujer específicamente. Ahora se está investigando. Se está investigando, es más, en el lugar existe también cámara de circuito cerrado y todo eso está siendo objeto de evaluación para poder dar con la identidad del supuesto autor y posterior aprehensión. La mujer recibió una importante herida, por lo que tuvo que ser hospitalizada. La policía ya maneja algunos datos de quién podría ser este misterioso hombre que aparentemente intentaba robar pertenencias de valor de esta vivienda. Y aquí en nuestro informativo les recordamos que sigue vigente este ofrecimiento de recompensa por información de los secuestrados. Estamos hablando de Edelio Morínigo, Félix Urbieta, Oscar Denis. 1.000 millones de guaraníes es la recompensa que se ofrece. Con su valiosa información volverán sanos y salvos al seno familiar. Recuerdan ustedes que Edelio Morínigo está secuestrado hace más de 6 años. 6 años y 4 meses. Félix Urbieta en octubre pasado, a inicio de este mes, cumplía 4 años en cautiverio y Oscar Denis 49 días. La línea directa para cualquier información certera, precisa, asterisco 377. Les repito, asterisco 377, y garantizan la más absoluta reserva a los proveedores de información certera. Sigue aumentando la preocupación en Europa por el aumento y la propagación del COVID-19, el coronavirus. Esta región se convierte en la segunda en superar las 250.000 muertes después de América Latina, luego de que el viejo continente reportara cifras récords de infecciones diarias de COVID-19 registradas en las últimas 2 semanas. Con toques de queda en nuevas regiones de Francia e Italia, el reconfinamiento de Gales y nuevas restricciones en varias zonas de Reino Unido, de España y de otros países, Europa se cerró aún más para intentar frenar su violenta ola, su segunda ola de coronavirus que atraviesa un momento crítico, dice la OMS. Este organismo advirtió que la situación es muy preocupante en el continente europeo, donde en las últimas 2 semanas se registró el mayor número de casos a nivel mundial. Europa es responsable de casi el 19% de las muertes causadas por el nuevo coronavirus a escala mundial y cerca del 22% de los casos, según un recuento de Reuters. Y la situación que vivimos es extrema. Es, de hecho, como saben ustedes, la emergencia sanitaria más grave vivida por España desde la aprobación de nuestra Constitución y también en el último siglo. Por tanto, aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. Y lo del toque de queda viene bien para la gente que está saliendo mucho de botellón últimamente. Claro, porque nuestras edades suelen salir mucho, no controlan y luego pues pasa lo que pasa. Pues yo soy sanitaria y me parecen todas las medidas son importantes y son buenas, y sobre todo que aumente la responsabilidad nuestra personal, pero como medida frente a no meternos en casa y que la economía pueda
sufrir consecuencias, pues bueno, esta es yo estoy de acuerdo con ella. Tuvimos un número muy elevado de muertes en la primavera, sobre todo entre los ancianos. Ahora registramos una mayor tasa de morbilidad entre los jóvenes, lo que explica por qué la tasa de mortalidad es más baja. Es que la gente más joven no muere por COVID-19. Normalmente se enferman, a veces también muy gravemente, pero no suelen morir. El cierre de los colegios es realmente un problema. Yo trabajo, pero tengo un hijo pequeño que ahora no puede acudir a clase. Supongo que no pudieron hacer otra cosa. Si eres lo suficientemente fuerte, puedes sobrevivir, pero hay mucha gente a la que le costará mucho superar un segundo cierre. Bueno, hay mucha atención porque aquí a nivel regional Uruguay anuncia medidas muy importantes como un impulso al turismo interno y por otro lado el cierre de fronteras que van a permanecer cerradas durante la temporada de verano, anunció el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, agregando que es una situación difícil para nosotros, pero los elementos son contundentes. Posteriormente, el ministro de Turismo Germán Cardoso reconfirmó la noticia señalando: queridos hermanos argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos, del resto de la región y del mundo, este verano no vamos a poder recibirlos como lo hacemos cada verano, agregando que desde el Ministerio de Turismo se encuentran plenamente conscientes del impacto que tendrá el sector por este cierre de fronteras, pero que ya se están pensando en algunas alternativas. El anuncio se dio en el marco de una conferencia de prensa donde se estaba abordando el avance de la pandemia de COVID-19 en Uruguay, que registró un aumento en el número de casos positivos en los últimos días. Uruguay es el país sudamericano menos afectado por el virus en el aspecto sanitario. El país reportó un poco más de 2.700 casos de contagio y solo 53 fallecidos desde la emergencia sanitaria declarada el pasado 13 de marzo. Al arranque de nuestro noticiero estábamos con más detalles acerca de este fatal accidente ocurrido en la zona de Madame Lynch y Santa Teresa, donde trágicamente falleció un joven que se dedicaba al trabajo de delivery. Hablamos con la agente fiscal, conocíamos un poco más del proceso y ante esta situación, familiares de la víctima que piden justicia se autoconvocaron y estamos ahí en vivo y en directo con Raúl Bogarín. Adelante, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Nuevamente buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes. Estamos aquí en vivo desde la avenida Santa Teresa, casi Madame Lynch. Familiares están pidiendo justicia para Roberto Paul, en este caso, quien falleció en un trágico accidente aquí en este mismo lugar donde están cerrando media calzada de la avenida Santa Teresa. Nos encontramos aquí nosotros con el tío para darnos detalles acerca de esta manifestación pacífica que decidieron realizar ante esta trágica muerte de tu sobrino. Sí, es así. Nosotros nos convocamos el día de hoy, apenas llegamos de San Pedro, a fin de dar un homenaje a nuestro querido Roberto y también pedir justicia. Como hace rato habíamos hablado con los medios de prensa, no teníamos certeza de qué se estaba llevando a cabo. Nos tomó muy alegremente que la fiscal haya actuado en consecuencia a lo que nosotros habíamos solicitado. Y bueno, felizmente decretó su prisión preventiva, pero de igual manera instamos siempre a que se lleve a cabo todo lo que tenga que hacerse para que se haga justicia con nuestro Roberto. Bueno, vamos a acercarnos también para hablar con Yanina. Ella se encuentra también aquí pidiendo justicia para Roberto. Ahora que sabes ya que decretaron la prisión preventiva del presunto responsable del hecho, ¿cómo te sentís? ¿Un poco más aliviada? Un poco, pero no, es todavía totalmente definitivo y hasta que no me aseguren que él se va a quedar en la cárcel por haberle matado, no voy a estar tranquila. Me sacó todo lo que tenía. Él vino acá por un sueño, él quería ser arquitecto, él me dijo que iba a diseñar nuestra casa y le tuve que llevar en un cajón a entregarle a su mamá, que me dio con confianza. Yo no sé qué hacer, me duele muchísimo. Él ni siquiera pensó, vos ves los videos del circuito cerrado y en algún momento se bajó a ver si estaba bien. No le interesó. Ni siquiera tuvo esa humanidad de voy a tratar de auxiliarle, llamar a una ambulancia, nada. No le importó.
tu novio en este caso vino como para vivir contigo y realizar varios sueños. Lo que pasa es que en San Pedro él hizo hasta el tercer año de la carrera de Derecho, porque no había ya la carrera que él estudiaba. Y al ver la posibilidad de venir acá y que mi familia se ofreció a ayudarle a conseguir trabajo, que esto, que aquello, él no dudó y tomó ese sueño. Y vino y iba a cumplir a toda costa, no había día que no habláramos de eso. Él vino acá porque quería estudiar, él quería ser arquitecto. Además, con esta convocatoria se ve que era una persona muy querida por todos tus familiares y también amigos. Hasta ahora no conozco una persona que le haya visto y que no le haya agarrado cariño. Vamos a hablar también acá con uno de los tíos para que nos hable acerca de esta impotencia que le genera también esta irresponsabilidad del conductor. Impotencia más que nada, porque me tuve que levantar esta mañana después de todo el viaje que hicimos y venir a recabar yo el circuito cerrado. Me dio impotencia ver cuando este sujeto se quebrantó, qué le pasó a su vehículo. Y estaba él tirado acá. Era una persona que no se merecía eso. Una persona que yo creo que él no va a descansar. Porque él no demostró en vida que él no descansa, que él busca sus objetivos. Y nosotros tampoco nos vamos a descansar a partir de ahora. Además se puede observar que llegó otras personas y tampoco fueron a revisar cómo estaba el accidente. Siempre la comitiva de este sujeto se quebrantó de los daños materiales que él pudo ocasionar. En todo momento Roberto estuvo tirado aquí en el suelo y ellos viendo qué daño sufrió el vehículo. Estaban ellos preocupados de qué podía haber dañado de su vehículo mientras el otro seguía aquí en el suelo. No fueron diligentes ni para llamar a una patrullera. Llamaron a los vecinos que estaban sentados aquí enfrente. A la fiscal cerró su procedimiento. Cuando llegamos nosotros, 3 testigos más le dimos. Son muchas cosas que te dan rabia. Pues gracias a Dios hasta el momento sí se dieron las cosas como queremos. Muchas gracias, familiares indignados y la impotencia ante esta trágica muerte que trunca el sueño de un joven que vino desde San Pedro del Paraná, Itapúa, como para poder cumplir su sueño de ser un arquitecto. Y en paralelo también de esta manifestación en la casa de Roberto están haciendo otra manifestación sus familiares luego de enterrarlo, y ya están comenzando también la novena en nombre de Roberto por su eterno descanso. Familiares aquí también con vela están pidiendo justicia y basta de criminales al volante, como se puede leer en pancartas, compañeros. Bien, sí, Raúl, no deja de tener razón esa pancarta, porque lamentablemente hemos sido testigos en un tiempo no mayor de un mes, mes y medio, una cantidad impresionante, excesiva y preocupante de víctimas fatales, de gente que murió por causa de irresponsables alcoholizados al volante, lo que incluso propició que legisladores hablen y planteen el tema de modificar nuestra legislación actual y de sancionar a aquel responsable que haya matado a alguien con un vehículo conduciendo en estado de ebriedad. Porque los accidentes ocurren y el accidente es la eventualidad, algo que uno no puede prever que ocurre. Pero salir alcoholizado, manejar un vehículo, eso no es accidente, eso es criminal. Cuando uno toma el volante alcoholizado ya actúa con temeridad. Claro, porque uno sabe la temeridad ya es sinónimo de doloso. Ya uno sabe las consecuencias que puede arrojar ese accionar. Y ese es el dolo, Dios. Saber que con lo que estás haciendo vas a cometer un hecho violento, en este caso, chocar, matar a alguien. Y como decís, Carlos, esta seguidilla de accidentes llama a una movilización social, a un rechazo generalizado a estos borrachos al volante, hay que decirlo con todas las letras, que ocasionan muertes de gente inocente que está trabajando. Claro. Por eso es que se tiene que mantener la ley de tolerancia cero al alcohol. Es que la ley dice tolerancia cero. Pero es que están queriendo modificar eso y establecer graduaciones. No, la ley dice tolerancia cero y tiene que ser así. Bueno, gracias Raúl por este contacto. Gracias también a la familia que está ahí.
y que compartió con nosotros este momento de dolor, pero a la vez pidiendo justicia. Buenas noches, Raúl. Hasta luego. Son las 20:21, vamos al reporte diario de COVID-19 desde el Ministerio de Salud. 27 de octubre procesamos 2.422 muestras, 448 nuevos positivos, una baja muy importante con respecto a los casos positivos de los últimos días. 448 positivos, 447 son casos comunitarios y uno del exterior. Lamentamos informar 14 fallecidos. El total de fallecidos llega a la cifra de 1.347. Hay 651 internados, 120 están en terapia intensiva, un número que va bajando también paulatinamente. Hay 501 recuperados, sumando así 40.748. Total de confirmados, llegamos a la cifra de 60.557. Vamos al detalle de la cantidad de fallecidos por rango etario. De 20 a 39 años, ningún caso. De 40 a 59 años tenemos 3 casos y más de 60 años tenemos 11 casos. Las zonas de procedencia incluye a Central, Asunción, Alto Paraná, Concepción y también el departamento de Guairá. Repetimos los datos oficiales. La cifra más baja en mucho tiempo en cuanto a casos positivos nuevos. 448 en la jornada de hoy, cuando el promedio se mantenía entre 700, incluso 800 por día. La cifra de fallecidos de hoy llega a 14 y con el total 1.347. Yo sé que si ahora mismo le pido perdón a ustedes, al pueblo y a todo el mundo, no le voy a poder traer a mi familia. Yo le dije a ustedes que no le maté a mi familia, pero que sí maté a Julio Rojas, hasta ahora no tengo eso. A mí tampoco nadie me va a volver a devolver a mi familia, no voy a volver a estar con ellos con principio de perdón. Yo no quise hacer lo que le hice a Julio Rojas, pero si yo no hacía eso ahora no iba a estar hablando. Y a raíz de una grave denuncia recibida, el Ministerio Público en su unidad de lucha contra delitos informáticos y por supuesto la Policía Nacional encabezaron una investigación, un allanamiento ante un posible caso de pedofilia y pornografía infantil. El principal sospechoso quedó detenido. Cerca de las 6 de la mañana de este martes, una comitiva fiscal policial especializada en delitos informáticos ingresó a esta vivienda ubicada en el barrio Huiraró de Capiatá, donde procedió a la detención de un joven de 26 años, sospechoso de hechos de pedofilia y pornografía infantil. Amigo, vamos a hablar contigo. ¿Es cierto que hacían recargas de diamantes a cambio de fotografías de contenido sexual? No. ¿No es cierto? No. ¿Por qué vos crees que la comitiva llega a tu casa? Permiso. ¿Una denuncia en tu contra? No, ahí no. ¿A qué te dedicas vos? Trabajo. ¿Es cierto que pedías fotografías y videos? No. ¿Mentira? Mentira. El método de engaño implementado por el sospechoso sería supuestamente la recarga de diamantes en el videojuego de interacción en tiempo real denominado Free Fire, donde sus jugadores requieren de ese recurso para poder desbloquear accesorios en la tienda virtual y poder así pasar a otro nivel. El ahora detenido supuestamente ofrecía esos diamantes a cambio de fotos y videos de contenido sexual de los adolescentes con quienes interactuaba. Y le pedía imágenes de su parte íntima y le enviaba él y la criatura también le enviaba. Aparentemente en su celular hay varias imágenes de menores de edad que le está enviando su parte íntima. Hay imágenes, sí. ¿Está guardado en la computadora, en su celular? En su celular. La mayoría son varones. La mayoría son varones, está con nombre de varón en los contactos. La Fiscalía tomó conocimiento del caso tras la denuncia realizada por la familia de un adolescente de 14 años, que también resultó víctima. Este era un sujeto que contactaba con las víctimas a través de juegos en línea, en donde le ofrecía diamantes, que tiene un costo de aproximadamente 10.000 guaraníes, con tal de que le envíe fotografías y hacía llamadas videollamadas y también filmaciones donde le pedía
que haga ciertos actos sexuales. Tuvimos un caso concreto donde la mamá identificó de un menor de 14 años y en base a esa denuncia realizada en delitos informáticos pudimos identificar al sujeto y llegar, consideramos que puede haber más víctimas. ¿Hay otras personas que están involucradas en el hecho? No, aparentemente es él nada más la persona involucrada en este hecho y que captaba estas imágenes y estos videos de víctimas. ¿Los elementos incautados relacionados al hecho investigado qué, por ejemplo, levantaron del sitio? Una notebook, su celular y pendrive y las tarjetas de crédito con las cuales compraba los juegos. No se descarta que más víctimas del sospechoso aparezcan tras la divulgación de este caso. Cabe destacar que entre los riesgos que corren los menores de edad expuestos a estos tipos de situaciones están los perjuicios económicos, sextorsión y hasta abuso sexual una vez entrado en contacto con los embaucadores. Mucha atención con esto porque este tipo de juegos online requieren y también implican de una interacción muchas veces con gente que no conocemos. ¿Y a qué se exponen los menores de edad en este sentido? La policía alerta a que se exponen principalmente a este tipo de problemas. Compras indeseadas dentro de este tipo de juegos, acceso a contenidos inapropiados, adicción a los juegos también y por otro lado contactos peligrosos o indeseados dentro de este grupo de jugadores. También acoso, abuso sexual o malware dentro de las descargas permitidas en estos juegos. ¿Cómo actúan? Mucha gente se pregunta de qué manera llegan a convencer a los menores. De la siguiente forma, en primer lugar, juegan en un horario diferenciado. En muchos casos utilizan un vocabulario diferente para identificar al tipo de personas que se dedica al tema de la pornografía infantil. También la confianza empieza con una amistad en línea o jugando entre jugadores, valga la redundancia, de este tipo de juegos online. Y también aprovechan la debilidad de los menores porque de repente son maleables, dice la policía, y son fáciles de convencer. Ofrecen también recompensas a cambio de dar estas vidas o estos diamantes según el tipo de juego. ¿Qué se recomienda a los padres? Mucha atención con esto, porque hay que mantener un diálogo con los hijos acerca de cuáles son los riesgos en este sentido. También las conversaciones acerca de qué tipo de juegos es el que se está utilizando en casa. Se recomienda también activar un control parental a través de aplicaciones de control, precisamente a través de Google Play o de la App Store en diferentes plataformas digitales. En caso de que se detecte algún tipo de anomalía o un caso sospechoso, se debe denunciar, se debe presentar denuncia. Por más de que de repente es muy difícil identificar al responsable, la policía necesita de estos elementos iniciales para poder comenzar una investigación seria, minuciosa y dar con más personas responsables de este tipo de casos gravísimos realmente en que toda la comunidad debe proteger a los menores, Carlos. Claro, totalmente de acuerdo. Hay toda una institución que se dedica precisamente a controlar, a chequear y lo más importante, nos decía hoy la gente de cibercrimen de la policía, hay que denunciar porque es el arranque para un proceso investigativo de la policía y el sustento legal para la fiscalía también. Así mismo. Sin denuncia es muy complicado y difícil avanzar y dar con los responsables de este tipo de hecho criminal que sin duda alguna atenta contra la inocencia de nuestros hijos. Gracias, Juan. Bueno, Ale Pereira tiene una cobertura que hace referencia a un puente y uno piensa en puente y es sinónimo de prosperidad, de unir localidades, pero ¿qué pasa si este puente hace meses está inconcluso y finalmente lo que hace es separar a dos partes importantes de una ciudad sin dar la posibilidad de que ese avance, ese progreso continúe? Nos cuenta la historia Ale Pereira, de nuevo contigo. Sí, gracias Carlos. Y así como mencionaste, los vecinos de esta zona de San Antonio están bastante preocupados, ya que estamos hablando de un puente
que realmente sirve de acceso, que une San Antonio con la ciudad de Ñemby, la ciudad de Villa Elisa, y esta zona sobre la avenida San Antonio está clausurada ya desde hace meses. Ellos están bastante preocupados porque dicen que poco y nada se avanzó con la construcción de este puente sobre el arroyo Guazú. Queremos compartir parte de lo que nos dice uno de los vecinos. Inclusive ya mencionaban que hicieron llegar estas inquietudes a las autoridades del MOPC y hasta ahora no tienen respuesta alguna. También aseguraron que ellos prácticamente no creen que este puente se llegue a terminar en el plazo establecido. Este es un puente, como vos sabés, que une varios distritos, es interurbano, incluso una ruta ya nacional, porque une la ruta 1. Y realmente por la importancia de esta vía no entendemos por qué el atraso de la obra. Y como vos ves, colocaron apenas 2 pilones hasta ahora, ¿verdad? Tu sentido común te dice que te tiene que llevar por apenas 60 días. Y en 3 meses un puente como esto se tiene que terminar, ¿verdad? Van 10 meses de trabajo y lamentablemente está así. Hoy no se trabajó, evidentemente no se trabajó. Tuvimos una larga sequía donde tenía que haber aprovechado. Y imagínense usted si ahora viene empieza a llover, por ejemplo, ¿verdad? Van a poner esa excusa, ¿verdad? Y realmente estamos preocupados. Por otro lado, quiero hacer la denuncia que el intendente local, Raúl Mendoza, no hizo ni siquiera una pequeña señalización ni algunos arreglos para los caminos alternativos que se está utilizando en ese momento. Se pierde muchísimo tiempo en los desvíos para salir en la ruta que nos une a Villa Elisa, por ejemplo, ¿verdad? Realmente para nosotros lo que trabajamos diariamente, que nos trasladamos a Asunción, es un caos. En hora pico esto es intransitable. Intransitable. Y llamamos mucho la atención al señor ministro del gobierno, si por favor, es nuestra vía principal de salida y acceso al distrito de San Antonio. Y como te dije, es una ruta nacional, incluso que una ruta internacional es. Y llama mucho la atención que no están trabajando los obreros, no están trabajando. Apenas 2 pilones, hace 3 meses que está con estos 2 pilones. No, 3 meses que está así como está, no ha avanzado absolutamente nada. El señor Pablino Molinas es el vecino que muy amablemente también nos explicó esta situación. Y a modo de información nada más, Carlos. Estuvieron comunicándose con autoridades del MOPC y ya aseguraron que en los próximos días van a dar también una versión oficial de todos los trabajos que se están realizando en la zona. Bien, excelente. Ojalá más que un informe destacable y tan urgente. Gracias por este reporte, Ale. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Queremos reiterar esta recompensa ofrecida por el Ejecutivo y tiene que ver porque la primera que con secuestradores de aquellos autodenominados miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo que mantienen zozobra a la zona norte de la República. Hoy el Ejecutivo cambió de estrategia. También ofrece una recompensa por información de secuestrados y ofrece 1.000 millones de guaraníes por información veraz brindada sobre los compatriotas secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis. Con tu ayuda volverán sanos y salvos al seno familiar, dice este flyer. También señala que uno puede llamar a la línea directa asterisco 377 a través de tu teléfono celular. Se mantendrá obviamente la absoluta reserva sobre la información brindada y los informantes.
Si tu información es concreta, es veraz y permite el rescate de una de estas 3 personas, vas a recibir como recompensa 1.000 millones de guaraníes. Breve pausa, ya volvemos. Vamos a hablar de deportes, de fútbol, porque una de las preguntas más realizadas en las últimas horas es ¿quién será el próximo entrenador del Club Olimpia? Así como están las cosas, por lo menos corre y picó en punta el argentino Néstor Gorosito. Néstor Gorosito, entrenador de 56 años, aparentemente sería el elegido para tomar el pesado cargo que dejó Daniel Garnero en Olimpia. El Pipo viene de dirigir últimamente Tigre de Argentina, equipo con el que bajó a la Primera B, pero con el que se consagró campeón de la Copa de la Superliga en el 2019. Gorosito viene de dirigir 2 clubes modestos en Argentina. En la temporada 2016-2017 salvó a San Martín de San Juan del descenso y lo mantuvo en primera división. En el 2019 tomó el mando en Tigre, que venía a los tumbos y estaba prácticamente descendido. El DT casi consigue el milagro con el equipo de Victoria, pero no logró el objetivo finalmente. Eso sí, su equipo mostró gran fútbol, sorprendió a todos con jugadores sin mucho renombre y logró algo impensado. Conquistó la Copa de la Superliga Argentina, venciendo a Boca Juniors en la final. En el 2020 disputó con Tigre la Copa Libertadores de América, obviamente con un plantel muy inferior al resto de todos los competidores, ya que tenía que enfrentar la Primera B en Argentina. Quedó último en el grupo de Guaraní con apenas un punto conseguido ante Bolívar. Luego de eso, Pipo terminó quebrando relaciones con la directiva y hace unos días abandonó oficialmente Tigre. En dicho equipo su dibujo táctico preferido fue el 4-2-3-1, aunque ante rivales de mayor peso y ambición se cuidó más y llegó a implementar el 4-4-2 y el 4-1-4-1. Néstor Gorosito es conocido por presentar siempre un equipo muy ofensivo y es caracterizado por ser un DT muy motivador por sobre todo. La característica principal del DT de 56 años es que siempre va contra la corriente, desde su personalidad afuera de las canchas hasta en las cuestiones tácticas dentro de ellas. Urgente, la información nos lleva hasta Pedro Juan Caballero. ¿Qué noticias tenemos para compartir con la audiencia? Jorge Rivas, buenas noches. Buenas noches, Carlos, amigos, a toda la teleaudiencia. En la tardecita de hoy ya, una mujer de nacionalidad brasileña, identificada como Lucinei Diana, en este caso sería la persona Lucinei Diana Maciel, es el otro apellido, de 36 años de edad. Ella fue condenada por 7 años de prisión por posesión y tráfico de marihuana. Más de 1.000 kilos de marihuana había sido incautado durante un procedimiento en su residencia y era la única persona que se encontraba en el lugar. Bueno, hoy fue hasta el Palacio de Justicia en el juicio que tenía en relación a eso y fue condenada a 7 años. La misma estaba cumpliendo un régimen de libertad condicional, estaba con prisión domiciliaria, en este caso, con prisión domiciliaria respondiendo al proceso, ya que se encontraba embarazada. Bueno, luego de la condena, entonces fue llevado hasta la comisaría de mujeres por orden del juzgado. Al ser llevado en ese lugar, posteriormente se tenía que hacer el protocolo de llevarlo hasta el hospital regional para la inspección correspondiente. Hicieron ese trabajo los agentes de la policía, incluso de la comisaría de mujeres. En ese lugar apareció el marido, Carlos, de esta brasileña, en compañía de otras 3 personas armadas, y lo rindieron a los agentes de policía que se encontraban custodiando ahí tras el procedimiento y lo llevaron a la fuerza. Lo llevaron, o sea que
lo quitaron de los guardias y lo llevaron. La mujer estaba esposada, así como estaba prácticamente lo rescataron. Alrededor de las 18:30 aproximadamente esto sucedió. En estos momentos están trabajando la gente de la Policía Nacional en relación al caso, pero no se tiene ninguna pista aún del paradero de esta mujer. Reiteramos, por 7 años ella fue condenada por un tribunal en la tarde de hoy. En este caso el nombre de la ciudadana brasileña es de Lucinei Diana Maciel. Ella es la condenada y prácticamente luego de que los familiares seguramente no esperaban esa condena, pensaron que estaría saliendo libre, la cual no tuvieron de otra y lo rescataron del predio del hospital regional. ¿Nos repetís, por favor, Jorge, el nombre de la mujer? Lucineide Diana Maciel. Ella es la ciudadana de nacionalidad brasileña que fue condenado por 7 años por posesión y tráfico de marihuana. Más de 1.000 kilos se había incautado en el procedimiento de una residencia en el barrio María Victoria de Pedro Juan Caballero. Perfecto, entonces ni bien se supo la condena y que debía de cumplir la misma en el penal de mujeres, su marido, en complicidad con otra gente con violencia, rescató y llevó a la mujer que está con un embarazo casi a término. Esa es la noticia destacada. La policía la busca o los busca porque es un grupo en este caso y bueno, lo más probable es que finalmente huyan del país ante este escenario, ante esta situación. Jorge, gracias por este reporte. Estaremos siguiendo más adelante con más detalles esta noticia. Vamos a estar ampliando, Carlos, a la teleaudiencia ya con los intervinientes también. Dale, Jorge Rivas desde Pedro Juan Caballero sobre esta situación. Tenemos que hacer otra pausa. Brevísima, ya volvemos. Y hoy tenía que conocerse la sentencia en el caso del quíntuple homicidio, en el cual el principal acusado es Bruno Marabel. Sin embargo, las juezas de este tribunal convocaron a todas las partes para el lunes a las 9 de la mañana. Al cierre de este juicio, Bruno Marabel pidió perdón. En el penúltimo día del juicio oral en su contra, Bruno Marabel dio unas últimas palabras ante el tribunal que el próximo lunes anunciará si lo condenan como culpable o no de los 5 asesinatos cometidos en la casa de la calle Oliva en el 2018. Marabel reiteró que él solo mató a su suegro Julio Rojas y pidió disculpas. Yo sé bien que si ahora mismo le pido perdón a ustedes, al pueblo y a todo el mundo, no le voy a poder traer a mi familia. Yo le dije a ustedes que no le maté a mi familia, pero que sí maté a Julio Rojas. Hasta ahora solo tengo eso. Y quisiera pedirle al tribunal, a toda persona que le hice daño, quisiera pedirle perdón. A mí tampoco nadie me va a volver a devolver a mi familia. No voy a volver a estar con ellos con mi simple perdón. Yo no quise hacer lo que le hice a Julio Rojas, pero si yo no hacía eso ahora no iba a estar hablando. Le quiero pedir perdón a toda esa persona que le hice daño con todo lo que pasó. Estoy arrepentido, pero si no hacía eso no iba a estar vivo yo ahora. Solamente eso quiero decir. Para la fiscal Estela Maricano no hay forma de probar que Bruno actuó en legítima defensa porque lo hizo con saña, ya que después de apuñalar a su suegro, volvió a pisar el cuchillo de 20 centímetros que habría utilizado como arma homicida. Por referencia a la lesión producida por Bruno en un momento dado, en un principio como legítima defensa, eso ni siquiera fue rebatido por el Ministerio Público, en el sentido de que, como bien lo dijéramos en el alegato, él mismo actuó con ensañamiento. La legítima defensa, y eso sí quiero resaltar, jamás puede estar revestida de ensañamiento. La legítima defensa solo debe limitarse a repeler una agresión. En sus alegatos finales de este martes, los abogados de Araceli Sosa, la otra implicada, manifestaron que no existe ninguna prueba suficiente del Ministerio Público para sostener que la joven sabía de lo ocurrido. En todo momento sostuvo que el celular supuestamente en posesión de mi clienta Araceli Sosa
era de la OPSISA, ¿verdad? ¿Qué pasa en el juicio oral? Viene y se defiende y dice que no hacía ni falta probar de quién era el celular. Gravísimo lo que estamos escuchando cuando el perito del Ministerio Público vino a decir en juicio oral, sin evidencia alguna, que se trataba el celular de la persona muerta. ¿Dónde estamos? En juicio serio tendría que ser esto. Y se contradijo, y no solamente eso, falseó hechos. Eso es gravísimo. Estamos ante una cuestión de derecho que afecta a cada ciudadano. Parece como que nos afecta hasta que nos pasa a nosotros. ¿Cómo estaríamos si nuestras acusaciones son tan genéricas que nos señalan las conductas específicas desplegadas? Es grave. El trabajo de la Fiscalía fue cuestionado por la defensa de Bruno, que criticó que no existen pruebas directas para sostener su culpabilidad. También indicó que no se hicieron análisis de sangre, toxicológicos, ni un análisis forense más profundo de la forma en que murieron las 5 personas. Todo esto fue escuchado por el tribunal integrado por Gloria Garay, Gloria Hermosa y Alba González, quienes el próximo lunes 2 de noviembre dictarán sentencia para Bruno Marabel y Araceli Sosa, para quienes la Fiscalía pide 40 y 4 años respectivamente. 26.2 a estas horas la temperatura en Ciudad Capital. ¿Qué nos dice meteorología para los próximos días? Ya cerrando prácticamente este mes de octubre. Para mañana, mitad de semana, tendremos una mínima de 17, un amanecer muy agradable y una máxima de 32, el cielo nublado. Se replica esto con una mínima de 19 para el jueves, una máxima de 30 para horas de la tarde, el cielo también nublado. Y el viernes tendremos una mínima de 16, bastante agradable, 27 la máxima, con el cielo nublado.